Amigos, seguimos acá en Despierta con CDN. Gracias a ustedes por el favor de su sintonía. Son las 8:25 minutos de la mañana. Hace algunos días hablábamos con alegría y satisfacción sobre la reciente aprobación en el Congreso de la República de la Ley de Atención e Inclusión, protección también para personas con trastorno del espectro autista. Nosotros tenemos el placer de presentar hoy tanto a Fernando como a Margarita Quiroz. Ambos son coordinadores de la mesa de diálogo precisamente por el autismo en la República Dominicana. Gracias a ustedes por estar con nosotros. Interesante el trabajo que han venido haciendo. Ya se ha aprobado el proyecto de ley, ahora se espera promulgación por parte del Poder Ejecutivo. Y la pregunta para los que no conozcan el detalle sobre este nuevo instrumento legislativo es ¿qué cambia y hacia dónde podemos ir? Gracias. Bien, buenos días, Yulisa, don Nelson, Yulisa, Catherine. Lo cambia todo, porque viene a regular lo que es la atención y el apoyo e inclusión a las personas con autismo en el país. Desde hace más de 15 años se estaba a la espera de esta ley. La diputada Yudelka de la Rosa, que es madre de un niño con autismo, adolescente ya, lo intentó muchas veces. Y desde hace un año, junio 2022, se inició con una iniciativa del senador Franklin Rodríguez, que nos convocó, y ahí surgió lo que es la mesa de diálogo por el autismo, con mi hermana Margarita y yo, y el senador Dionis Sánchez. En la República Dominicana da un salto importante en lo que tiene que ver con inclusión, en la región y en el mundo, porque muchos países, o no muchos, algunos países de América Latina, el caso de México y lo más reciente Chile, han legislado para el tema del autismo, que es una condición del neurodesarrollo que ni la misma familia ni la ciencia entiende lo que está pasando con nuestros muchachos, pero en el caso de República Dominicana lo resumo, que hay una dificultad en nuestros hijos, en el caso mío de Fernando Gabriel, para el habla, para socializar. Y como es tan desconocida y ni los centros ni el Estado le está dando atención, los muchachos quedan fuera de la escuela, no hay una atención debida en la salud, no hay un diagnóstico temprano, y si no hay un diagnóstico temprano tampoco puede haber una atención en las terapias, y como los centros educativos no son inclusivos realmente, entonces los muchachos quedan fuera de la escuela, y lo que está más dramáticamente pasando, como son tan costosas la cobertura de estas atenciones, quedan desempleados los padres, claro. Y como quedan desempleados tampoco tienen el dinero y el ingreso para atenderlo. Entonces ahí viene el Estado en una necesidad de atención. Cuando nosotros hablamos de la composición legal que tiene República Dominicana para atender personas con condiciones especiales, nosotros inmediatamente vamos a la ley de la discapacidad. Sí. Y se creía que con la ley de discapacidad se incluía a todas las condiciones que habían. Pero, oh sorpresa, el tiempo nos ha demostrado que tenemos enfermedades raras, niños en condición del espectro autista y múltiples otras condiciones que no están incluidas, porque la ley de discapacidad habla más específicamente de la situación motora y del acceso de las personas a diferentes sitios, las rampas, las sillas con las sillas de rueda, el derecho que tienen algunos de entrar o no entrar a muchos lugares, el transporte público, es un marco, digamos, muy general. Pero tenemos que ir directamente a los temas focales. La ley del espectro autista o uno aspira que luego de su promulgación la aplicación sea realmente rápida y efectiva, y que esto pueda cambiarle la vida a los niños y a los padres que viven con la condición. Pero mucha gente que tal vez nos ve en este momento, o que sabe que se aprobó una ley de inclusión para el tema del autismo, no sabe cómo se va a aplicar o en qué consiste. Vamos a pedirle a ustedes dos que en detalles, digamos que cortos, nos puedan decir qué cambia o por qué era importante que se aprobara la ley. Buenos días, gracias. Lo primero es que nosotros necesitábamos de esta ley, porque habíamos venido luchando desde hace mucho ante esta necesidad, nosotros viviéndolo en carne propia, y veíamos que desde el Estado se tenía una mirada indiferente, y por el mismo hecho de que estos jóvenes, estos niños no sean funcionales, se entendía o se cree que no tienen los mismos derechos que tenemos cada uno de nosotros. Y a eso va, en ese giro va nuestra voz.
en exigirle a las autoridades que visibilicen primero esta condición, que entiendan que es una condición complicada, no solamente para los niños que viven esta realidad y que en cierto modo reciben mucho rechazo de parte de la sociedad, sino también una lucha de nosotros como padres, porque nosotros tenemos, a la vez de llevar a estos niños de la mano, también tenemos que reeducar a la sociedad. A mí me ha tocado en los colegios donde me han cerrado la puerta porque dicen que no aceptan niños con condición, violando toda normativa universal, porque todo niño tiene derecho a la educación. Luchar, educar, incluso imprimir información sobre el autismo, la característica y todo eso, para ir formando, porque aquí lamentablemente los maestros, los médicos no están formados. Entonces en ese sentido va. La ley es importante. ¿Por qué es importante? Porque necesitamos un diagnóstico temprano, porque del diagnóstico temprano depende un avance. Las terapias son fundamentales y mi hija es un testigo de eso, porque mi hija no hablaba. A los 5 años mi hija no hablaba. Sin embargo, cuando yo recibí el diagnóstico, que fue para mí un duelo que luego vino otro duelo, porque yo soy viuda, mi pareja era Leo Hernández, periodista, y yo viví 2 duelos al mismo tiempo, pero realmente no me detuve en el llanto, sino en acciones. Entonces, ahí comenzaron las terapias. Las terapias cambian vida no solamente para los niños, sino también para nosotros, porque nos hace llevar una vida más llevadera. Entonces, para eso estamos luchando por esta ley y pedimos al Poder Ejecutivo que por favor mire esta realidad y que observe y promulgue la ley, porque aparte del diagnóstico temprano se necesitan terapias a bajo costo, porque lamentablemente una terapia por 1 hora le cuesta a un padre entre 4,000 y 6,000 pesos, y ningún salario de este país aguanta mensualmente terapias de ese costo. Que los seguros médicos se hagan cargo de costear o de subsidiar a estas terapias. Necesitamos mayor conciencia, necesitamos mayor conocimiento de lo que es el autismo en este país, para que realmente podamos comprender a estos niños, porque estos niños necesitan comprensión y entender que esto no es una enfermedad, es una forma diferente de ver la vida que estos niños tienen. Muchas veces yo veo a Sara Leonor y algunas veces yo quisiera tener los sentimientos, la transparencia, la forma de vida relajada que ella tiene. Mira, la mesa de diálogo se convirtió en un instrumento fundamental. Sí. No sé ahora qué proceso vivirá, pero debe mantenerse un tipo de mecanismo permanente. Promulgada la ley, yo espero que el periodo para el reglamento, creo que son unos 4 meses. 120 días. 4 meses. No ocurra como muchas otras leyes, que el reglamento dura años para salir. Entonces, ¿qué papel van a jugar ustedes ahora en esta etapa? Tal como la condición, nosotros como papá, es de por vida. Mientras nosotros estemos respirando y tengamos las fuerzas físicas y las facultades mentales que Dios nos permita, nosotros vamos a estar velando por esto. De hecho, la ley contempla veedurías, que organizaciones sociales, como juntas de vecinos, como familias, velen por el cumplimiento de esta ley. Y qué bueno que mi hermana habla de que Sara Leonor, que es mi sobrina, habló a partir de los 5 años con terapias. ¿Por qué? Porque es muy común que en nuestras comunidades, sobre todo en campo, digan, no te preocupes si él no habla, que él tenía un tío que habló a los 6 o los 7 años. Y ahí es que no podemos caer. ¿Por qué? Porque la flexibilidad del cerebro necesita, ya se está diagnosticando el autismo en 1 año y 18, 1 año y 6 meses, a los 18 meses. Entonces, ¿qué resumen podemos hacer de la ley? Que tenemos que garantizar lo que dice la ley. Educación tiene que garantizar las aulas en necesidad inclusiva o en colaboración como sean necesarias con el Ministerio de Vivienda, construir la que sean necesarias, y en los casos que haya que construir y se van a necesitar centros de acogidas para la atención y cuidados, hacerlo. ¿Por qué? Porque los papás no van a ser para siempre.
y estamos pensando en niñas y niñas, pero el autismo es de por vida, entonces pensamos en los jóvenes y adultos con autismo. Que Salud Pública en su red de hospitales tenga las atenciones médicas y las terapias necesarias. Que el Ministerio de Trabajo y el Infotet creen las condiciones para formar muchachos hasta la capacidad que les permita y que en el campo laboral puedan rendir sin ningún tipo de discriminación en cuanto a los salarios y demás. Que Cultura, que el Ministerio de Deportes garanticen lo que tiene que ver con los aspectos de aprendizaje en las artes y en las disciplinas deportivas sean competitivas o sean para recreación. Es un sinnúmero de garantías y de circuito que esta ley no será la ley perfecta, pero al momento es la ley que tenemos y es la ley que podemos darnos. Necesitamos que el señor presidente de la República promulgue la ley. Sabemos que su señora esposa, la primera dama, es la coordinadora del gabinete de niñez y adolescencia. Eso ayuda muchísimo, está muy sensibilizada. Entonces nosotros estamos muy confiados y con mucha esperanza. ¿Por qué? Porque se reflejó en el Congreso Nacional. De 27 senadores presentes de todos los partidos, no importó el color, votaron a unanimidad. En el caso de la Cámara de Diputados, de todos los partidos votaron a unanimidad y de pie. Yudelka de la Rosa, Betty Jerónimo, Víctor Fadul, que también del Santiago es padre, también tiene un niño con que del PLD. Entonces estamos hablando que Fuerza del Pueblo, PLD, de todos los colores, partidos reformistas, han visto el tema como un asunto de nación. Y qué triste sería que, por ejemplo, por discriminar, por vivir indiferente, por vivir de espalda a una realidad, nosotros no demos oportunidades a un niño que, como dijo Yulisa, puede destacarse en cualquier área y no darle esa oportunidad y sus derechos, como dice la Constitución a partir de su artículo 59, debe dársele esa garantía. Yo quiero cerrar en lo que tiene que ver conmigo en una parte siguiente. La ley contempla en lo que tiene que ver con sanciones e infracciones penales, en los casos médicos a personas físicas o jurídicas, hasta prisión, en los casos que haya algún tipo de negligencia o de tratamiento o medicación inadecuada sin un aval científico. Eso es muy importante porque se están dando casos de que cualquiera abre un espacio y convoca a dar terapia de habla, terapia ocupacional, musicoterapia, sin ningún tipo de aval. Entonces, el Estado, a través del CONADI, es que tiene que regular cuáles son esos centros y formar los profesionales que se necesitan en función. Pero esa formación va a depender de lo que habla la ley. Aquí no se tiene conocimiento de la prevalencia. ¿Cuáles son las estadísticas que tenemos? Tenemos que medir para saber en función de eso las universidades, hacer las investigaciones científicas y formar los psicólogos, neurólogos, psiquiatras infantiles que necesitamos e incluso hacer las investigaciones en nuestras comunidades de por qué está pasando y hay tantos casos de autismo. Nosotros les agradecemos enormemente, Fernando, Margarita, que nos hayan acompañado esta mañana, que hayan trabajado y que sigan trabajando por miles de familias en la República Dominicana, que tal y como ustedes viven día a día, pues con esta condición que dificulta definitivamente el desarrollo familiar y que impide además desarrollar todo el potencial que tienen no solamente los niños, sino también los adultos. El tema del diagnóstico temprano me parece importantísimo, porque hay suficiente documentación, investigación científica a nivel mundial que da soporte a que un diagnóstico temprano puede modificar de manera significativa la vida de las personas. Les agradecemos que hayan estado aquí. Gracias. Yo quiero finalmente dar las gracias a don Nelson en vivo y a Multimedios del Caribe, porque en el Caribe le antecedió la mesa de diálogo, un trabajo que publicamos acá a la firma mía y que me autorizó el señor director del Caribe, donde decía urge una ley para la atención para el autismo. Eso fue 8 de abril del 2022. A partir de ahí se armó y me convocó al Senado y entonces yo tengo que agradecerle que ustedes hayan formado parte de esta iniciativa y de este respaldo y que continúen haciéndolo. Sí, hay sensibilidad con ese tema. Yo, mirándolo a ustedes, el asunto de crear conciencia. Nosotros tenemos una compañera aquí y desde la dirección le damos todo el apoyo y nos pensamos, nos ponemos dentro de ella, lo difícil que
que si se mide con los parámetros de recursos humanos, no puede desempañar un horario o una cosa, entonces hay que darle toda la flexibilidad. Ese otro factor, y perdone que lo interrumpa, es que las empresas tienen que crear conciencia en ese sentido, porque aquí en este país hay muchos padres que están en su casa sentados porque lo desvinculan, claro, porque ellos tienen que salir a llevar a sus niños a recibir terapia y necesitan, y la ley lo contempla, otorgar permisos para que ellos puedan, para que esos niños puedan recibir terapia. Sí, en el sentido que Catherine hablaba, y perdonen ya que ya, ese es mi temor. ¿Dónde yo voy a dejar a Sara Leonor? ¿En qué mundo yo voy a dejar a Sara Leonor cuando yo no esté? Cuando esta niña tiene todo el potencial académico e intelectual y que puede ser utilizado y aprovechado por el Estado. Es decir, ¿por qué enjaular a todo el mundo cuando el espectro tan amplio y se puede sacar provecho de estos niños que tienen mayor potencialidad? Y que no sientan vergüenza los papás. Porque yo como periodista he tocado las puertas de su testimonio, apoye la ley, que se visibilice. Dicen, no, que ni mi familia lo sabe. No podemos sentir vergüenza de nuestros hijos. Claro que no. Se oculta mucho. Tenemos que sentirnos orgullosos que Dios nos dio esta oportunidad de ayudar. Y no solo nuestros hijos, porque nuestros hijos ya están avanzados. Finalizo con esto. Nosotros estamos trabajando para el niño que diagnostican hoy. No, y mucha gente de comunidades retiradas que no necesariamente tiene el acceso a la información, a la educación. Hay gente que ni siquiera tiene el diagnóstico. No, que no tienen el diagnóstico. No, y hay gente que llega a la adultez. Hay gente que llega a la adultez y entonces tú ves los grupos familiares y la sociedad desde lo más pequeño. Bueno, que siempre lo han tratado de una manera distinta, porque evidentemente, como me decía Héctor Aníbal en la entrevista que le hicimos en Siendo Honestos, están cableados diferentes, no es que están enfermos, tienen un cableado distinto. Y lamentablemente tenemos en el país el único órgano accesible y que a bajo costo, que es el CAI, pero lamentablemente está saturado. No y esto es un punto importante de por qué esta ley es porque en el país se han diagnosticado muchos casos en poco tiempo, entonces necesitamos este amparo. Hay una línea de espera. En el CAI hay una línea de espera terrible, porque aparte de eso hay otro CAI que no se ha inaugurado. Sin embargo, desde el CAI nos dicen a nosotros que los que tienen el personal calificado a la espera de que ese espacio sea habilitado, pero mientras tanto, ¿qué pasa? Los años pasan, los niños se quedan sin terapia, los padres sufriendo, y más cuando esto se agravó tras la pandemia, porque realmente cuando nos encerramos todos, ningún niño tuvo terapia. ¿Y qué pasó con estos niños? Involucionaron, porque la terapia tiene que ser constante. Entonces, a muchas familias que no tenían terapia, los niños, y nosotros que sí teníamos, tuvimos que enfrentarlo en la casa y nosotros mismos ingeniárnoslo para nosotros darle terapia y tranquilizarlo ante este encierro, porque mi hija me preguntaba a mí cuando veía la noticia, que yo dejé de ver noticias en la noche, mami, ¿cuándo los médicos van a encontrar una cura para el COVID? Porque ya ella estaba cansada de estar encerrada. Pero eso lo dice mi hija que habla. Y aquel que no es verbal, ¿cómo se comporta? Gritando, con ira, moviéndose. Imagínese ese escenario. Ese escenario, el día a día de un padre con un niño que tiene la condición de autismo, nada más hay que vivirlo. Sería 3 y 4 años de espera en el CAI para una terapia. 3 y 4 años de espera para una terapia. Para comenzar la para terapia. iniciar. Se puede evaluado. Ojalá que eso pueda ese cambiar. tiempo es muy valioso. Pero yo creo que el presente augura un buen futuro. No, hay mucha esperanza. Tenemos la y las esperanza. gracias. Y seguimos trabajando. Claro. Gracias, Fernando. Gracias, María. Gracias a ustedes por la invitación.